cómo encontrar el camino a la prosperidad. Porque sabemos que Cristo quiere que seamos prósperos, tanto espiritual como físicamente, no solamente en lo espiritual, también físicamente. Pero para encontrar ese camino a la prosperidad tenemos que encontrar la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios con cada uno de nosotros. Sabemos que el hombre siempre ha querido ser feliz. ¿Quién no ha querido ser feliz? Todos, ¿verdad? Todos hemos querido ser felices en todo momento. Pero a veces hemos hecho cosas que nos llevan a la desdicha, a la intranquilidad, al desosiego. Cuando queremos nosotros encontrar la felicidad a nuestra manera, muchas personas comienzan a robar, comienzan a mentir, comienzan a hacer cosas a su manera para conseguir esa felicidad. Pero queriendo ser feliz, terminamos destruidos, terminamos haciendo las cosas como a nuestro parecer y terminamos mal. La Biblia nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero muchas personas han tergiversado inclusive hasta la misma palabra. La utilizan la palabra como medio para extraer bienes del mismo pueblo. En otras palabras, buscan trasquilar las ovejas antes que alimentarlas. Entonces la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por ese amor al dinero a veces se mienten, matan, hacen homicidios, adulteran, hacen cantidad de cosas, pero todo es por el amor al dinero. Pero siempre el hombre queriendo ser feliz a su manera, no a la manera de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre se destruye queriendo ser feliz? Precisamente porque hace su propia voluntad y no hace la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuál es el mundo? Precisamente esos afanes. El mundo nos da muchos afanes. Los afanes en la Navidad, los afanes del carnaval, los afanes de fin de año. Tantos afanes que nos da el mundo. Afanes por comprar ropa. Queremos tener cosas cada día más y más. Y eso no es malo tener cosas. El problema es cómo las conseguimos. Muchas veces haciendo cosas que no son buenas ante los ojos de Dios y ante los ojos de la carne. A veces también queremos satisfacer la carne a nuestra manera, no a la manera de Dios. Dios ha establecido muchas maneras de satisfacer la carne. No es que Dios no quiera que satisfacamos la carne. Él quiere, pero todo a la manera de Dios, a través del matrimonio, a través de la única forma con que el Señor ha establecido que podemos satisfacer la carne, a través del matrimonio, no a la manera del hombre. La manera del hombre quiere satisfacerla como con cualquier persona y sabemos que no, el Señor estableció para eso el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad para el bienestar? Hacer la voluntad de Dios. Pero vuelve la pregunta, ¿cómo encontramos la voluntad de Dios? Sabemos que cuando nosotros encontramos la felicidad, ¿qué entendemos nosotros felicidad? Felicidad entendemos como andar en sanidad, ¿verdad? No enfermarnos, ¿verdad? Eso es una forma de encontrar la prosperidad. Estar gozosos en todo momento, tener una familia contenta sin que haya hipocresía, todo en transparencia, estar tranquilo, estar con dominio propio, no acceder a las tentaciones de los deseos, digamos, de los vicios, del cigarrillo, del alcohol, estar libre de todo eso, ¿verdad? Es lo que podríamos decir que eso es como tenemos la felicidad. Ahora, por favor, me acompañen en Génesis capítulo 3, verso 8. Aquí vemos precisamente cuando el deseo de Dios, cómo se empieza a manifestar desde la misma creación del hombre. Dios está diciéndole al hombre cuál es su deseo. Génesis capítulo 3, verso 8. Desde el inicio, desde la propia creación, Dios le está mostrando su deseo. Génesis capítulo 3, verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿cuál era el deseo de Dios? Sabiendo que el hombre había pecado, el deseo de Dios era que tener una relación íntima con el hombre, una relación amorosa, no importando si está en pecado, porque el Señor nos llama en todo momento. El Señor quiere tener una relación con nosotros, sin importar si la persona está en pecado o no está en pecado. Muchas veces le decimos a la persona, no, tú tienes que confesar tus pecados y limpiarte antes de llegar a las aguas bautismales. Falso. El Señor nos quiere así como estamos. El hombre es el que se ha inventado muchas estrategias y muchas cosas para poder llegar ante Dios, que tiene que estar sin pecado. No, acuérdense de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? El padre, cuando vio a su hijo que venía por allá, que venía de apacentar los cerdos, todo sucio, él nos dijo, no, tienes que bañarte, tienes que limpiarte. No, corrió y lo abrazó inmediatamente. El Señor está dispuesto a abrazarnos, no importa la situación en que nosotros nos encontremos. Nosotros a veces son los que nos ponemos barreras. No, yo no puedo bautizarme, yo no puedo hacer esto porque estoy en pecado. No, el Señor te quiere así como está, nos quiere a todos como estamos nosotros en todo momento. Entonces el deseo de Dios es tener una relación con nosotros sin mirar lo que estamos haciendo.
¿Por qué? Porque en ese proceso, esa cercanía, esa relación con Dios, Dios nos va limpiando poco a poco. Pero no necesariamente tenemos que estar fuera de pecado para poder nosotros llegar y tener una comunión con Dios. No, Dios nos quiere así como estamos nosotros. En la condición que hemos llegado a la presencia de Dios, Él quiere que Él nos quiera a nosotros. Y obviamente cuando nosotros empezamos a tener la relación con Dios, empezamos a cambiar. Porque todo pasa cuando llega la presencia del Señor en nuestra vida. Empezamos a cambiar porque el Señor, donde Él llega, cambia. Pero todo cambio es para mejorar, para que sea bien. Pero el Señor vemos que siempre que tiene una relación con nosotros, lo que pasa es que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. A veces nos hablan de la presencia de Dios. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos hablaron a nosotros, nos predicaron y no queríamos ir a una iglesia, no queríamos escuchar la palabra de Dios? A mí cuántas veces no me predicaron particularmente. Y ahí pero estaba la semillita poco a poco, la semillita hasta que un momento creció y está dando sus frutos ahora con base en la misericordia del Señor. Entonces el deseo de Dios es tener una relación con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que son pocos los que escuchan. Muchos oyen la voz pero no la escuchan. Escuchar es prestarle atención a la voz de Dios. Entonces, el deseo del hombre carnal, el hombre malo, es no atender el llamado de Dios. ¿Pero por qué no quiere atender el llamado de Dios? Porque las obras del hombre son malas por naturaleza. Entonces, no quiere aceptar la palabra de Dios porque sabe que va a ser reprendido por la misma palabra. Por eso el hombre es rancio a escuchar la palabra de Dios. Y el hombre se basa en ¿qué? Utiliza excusas. Y fíjense usted la excusa que utilizó Adán para no escuchar la voz de Dios. Dice que se escondía entre los árboles del huerto cuando escuchó la voz de Dios. ¿Qué significan los árboles del huerto? Las bendiciones que Dios nos da, porque los árboles que Dios había puesto en el huerto era para bendecir a la misma creación, a la perfecta creación de Dios que fue Adán y Eva. Y fíjense ustedes que el hombre se escondía detrás de los árboles del huerto. ¿Cuántas veces nosotros nos escondemos detrás de los árboles del huerto? Nos escondemos en las bendiciones que Dios nos da, en el trabajo. Es que estoy trabajando, es que mi trabajo, es que mi familia, es que tantas excusas que podemos sacar. Y pueden ser ciertas, porque las excusas no necesariamente son mentiras. Pueden ser verdades. Y son verdades. Lo que pasa es que nosotros ponemos en primer lugar las bendiciones de Dios antes que el Dios de las bendiciones. Entonces, tenemos que empezar a entender que todas esas bendiciones que Dios nos ha dado es precisamente para que lo alabemos, para que lo busquemos más, para que seamos cada día más misericordiosos, para que seamos cada día más humildes. Que las bendiciones de Dios nosotros no las podemos usar para excusas, para no buscar de Dios. ¿Cuántas personas hay que encuentran trabajo buscando de Dios y después, no, Señor, no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando? Entonces, igual que le pasó a Adán. Adán se escondía entre los árboles del huerto. Las bendiciones que Dios le había dado para que él se alimentara, que le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, después se escondía dentro de las bendiciones de Dios. ¿Amén? ¿Cuántas veces no le pasa a personas así que se esconden detrás de las bendiciones de Dios para no buscar de Dios, para no escuchar la voz de Dios? Entonces, el deseo del hombre carnal es siempre no atender el llamado de Dios. Inclusive utiliza como pretexto las mismas bendiciones que Dios le da. Es que mi familia, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi esposo. Y esas bendiciones que Dios le ha dado, le empieza a utilizar como talanquera para no buscar de la presencia de Dios. Tenemos que empezar a quitar eso. Dios siempre quiere tener una relación con nosotros. Y la única forma de nosotros mantener esa relación con Él es escuchando su voz. Y escuchar su voz va más allá de oír. Primero oímos y después escuchamos. Oímos porque tenemos oídos, ¿verdad? Cuando escuchamos es que cuando prestamos atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es mala, es para nuestro propio beneficio. Dios seguirá siendo Dios así nosotros no le obedezcamos. Pero Él en su infinito amor quiere que nosotros lo obedezcamos para que nosotros seamos perfectos, para que encontremos la felicidad. No solamente cuando entregamos nuestra vida aquí en la tierra, sino aquí mismo en la tierra. Él quiere que seamos felices. Él nos pone un huerto. Si nosotros empezamos a obedecer, nos traslada otra vez al huerto del Edén. Y el huerto del Edén es camino de obediencia. A diferencia de las personas que hacen su propia voluntad, empiezan en camino de perdición, que es amplio, que es bastante espacioso. Pero es cuando el hombre está haciendo su propia voluntad y termina en camino de dolor, camino de desértico. Porque así como los chivos que están apartados en lugares desérticos porque matan cualquier cultivo, así termina la persona que es desobediente a la palabra de Dios. Termina en lugares desérticos, lugares que no hay nada para comer. Termina que no encuentra cómo sustentar sus propias necesidades, pero precisamente por su propia obediencia. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, Dios nos va llevando a lugares frescos, a lugares delicados pastos, donde nos va a apacentar a nosotros, así como dice el Salmo 23, amén. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros seamos felices.
Porque como decíamos la vez pasada, hay dos clases de evangelio. Hay un evangelio de la prosperidad, que es que Dios te prospera simplemente con que tengas fe. Y hay otro evangelio de la pobreza, que es contrario, que dice, tú estás llamado a padecer, a sufrir aquí en la tierra y vas a tener bendiciones allá. No, el Señor quiere también que aquí disfrutemos de la bendición, de que aquí encontremos el paraíso del Señor, que aquí encontremos esas bendiciones que Dios, como el dueño del oro y la plata, nos las quiere dar, pero nada más se las da a sus hijos. No a los hijos de la carne, a sus propios hijos es que le da las bendiciones aquí mismo en la tierra. Así que ese Edén también lo podemos encontrar aquí en la tierra cuando nos hacemos o nos constituimos hijos de Dios. Y Él, como buen padre, está atento a las necesidades de su hijo sin que se la pidamos. Simplemente con que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia ante todo. Y las demás cosas vienen por añadidura. Tenemos que aprender a vivir de las promesas del Señor, a creerle a la palabra de Dios, porque muchas veces oímos esas palabras muy bonitas del Señor, pero no las creemos y empezamos a hacer y buscar nuestra propia felicidad a nuestra manera, inclusive escondiéndonos en los árboles del huerto que Dios nos ha dado, en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y fíjense usted lo que sigue diciendo el verso 9 del capítulo 3 de Génesis. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Cuando le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sería que Dios no sabía que él estaba en pecado? Claro que Dios sabía que estaba en pecado, porque no hay nada que Dios desconozca, no hay nada que Dios ignore en este mundo, sino que Dios buscaba el arrepentimiento, que el hombre le dijera, mira, pequé contra ti, disculpe, perdóname y ayúdame a no volverlo a hacer. O sea, quería que el hombre reconociera su falta. ¿Para qué? Para que Dios le pudiera otorgar el perdón y volviera a disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Dios, como un buen padre, quiere ayudarnos para que seamos bienaventurados, que seamos dichosos. Él, como buen padre, siempre tiene su mano extendida para perdonarnos en todo momento. Pero Él no puede perdonar a una persona que anda con un corazón de piedra, una persona que no reconoce su falta. Entonces lo que quiere es que reconozcamos nuestra falta. Por eso se habla de que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Pero sabemos que David era adúltero, David fornicaba, David fue un asesino. David no creyó en parte la palabra de Dios cuando mandó a censar su ejército antes de irse a contienda, cuando Dios le había dado una orden. Ves que vas a triunfar. Pero sin embargo sabemos que David tenía el corazón como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se le demostraba que él entendía que había pecado, no se iba a excusas, sino que se iba en arrepentimiento. Dios quiere que nosotros obedezcamos y cuando no hemos podido obedecer, que vayamos a arrepentimiento. Y arrepentimiento no es ese estado de dolor, de confusión, que la persona dice, perdóname Señor, y que le duele en el corazón. No, arrepentimiento es cambio de actitud, cambio en la manera de pensar, cambio en la manera de actuar. Eso es lo que significa arrepentimiento. Lo hice y con la ayuda del Señor no lo voy a volver a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios busca de nosotros. La palabra de Dios en 1 Juan capítulo 1 verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que todos hemos pecado. Y la única forma de obtener la redención, de estar en comunión con el Señor, es pidiéndole perdón a Él, no a un hombre, a Él directamente, para que Él nos otorgue ese perdón. Y el perdón de Él es para que nosotros tengamos una relación íntima con Él. En otras palabras, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es tener una relación íntima con todos nosotros. Y es la única forma de nosotros salir victoriosos de las tentaciones. Las tentaciones van a venir en todo momento. Tentaciones de trago, tentaciones de cigarrillo, tentaciones de hacer cosas indebidas. La única forma de enfrentar las tentaciones va a ser buscando al Señor. Oración. Jesucristo decía, orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Él. Cuando vengan esos momentos de tentación, hable con Él. Preséntele esa tentación que se le está presentando en ese momento, preséntesela a Él. Y coméntele a Él. Y Él, de su poderoso Espíritu Santo, nos mandará y nos dará la ayuda y la fortaleza necesaria para seguir adelante. Pero no se quede con atacar la carne con obras de la carne. Con un ejemplo, como decíamos la vez pasada, una persona viene a la tentación de fumar. Ustedes saben, aunque no voy a fumar, hoy por hoy no voy a fumar. Eso es combatir las obras de la carne con obras de la carne. No, comentémosle al Señor. Y pongo el caso del cigarrillo, pero usted ponga el nombre que usted quiera de acuerdo a sus necesidades. Señor, tengo ganas de fumar. Ayúdame a no fumar, ayúdame a no caer, porque solamente con tu poder, con tu autoridad, puedo dejar ese vicio. Y el Señor te dará la fortaleza para dejarlo ya. Póngale cigarrillo, póngale alcohol, póngale fornicación, adulterio, póngale cualquier nombre que usted quiera. Coméntele
ese deseo que tiene en su corazón de realizarlo. Pornografía, también póngale ese deseo en la mano del Señor. Coménteselo a Él, háblele a Él. Cuando le hablamos a Él, estamos demostrando nuestra insuficiencia, que con nuestra fuerza no podemos. Y eso es lo que Él quiere como un buen padre, porque Él lo que quiere es tener una relación de padre-hijo, hijo-padre con nosotros, individual, personalizada. El trato que Dios tiene con usted no es el mismo trato que Dios tiene conmigo, ni con la otra persona, ni con el otro hermano, no. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Así como leíamos el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, no dice nuestro pastor, mi pastor, porque tiene una relación individual con cada uno de nosotros, una relación personalizada. Pero esa relación personalizada depende de que nosotros le entreguemos nuestro corazón, de que le hablemos a Él, de que le comentemos a Él nuestras necesidades. Y aquí está la fórmula para salir de cualquier vicio. Coménteselo al Señor. El vicio que tenga, coménteselo, hable en todo momento. Si tiene el deseo de estar mirando cosas indebidas, ya, Señor, tengo estas ganas de mirar esta persona o aquella persona, la deseo en mi corazón, pero no quiero, Señor, sácala de mi corazón, ayúdame. Entonces el Señor le da la fortaleza para no caer en esa tentación. Por eso Jesucristo decía: orad para que no entréis en tentaciones. O sea, las tentaciones van a venir en todo momento, pero la única forma de enfrentarla es orando. ¿Amén? Entonces, tengamos una vida de oración. Y una vida de oración no es que todos los días tengo que estar arrodillado, no. Usted puede orar arrodillado, acostado, como quiera, sentado, en cualquier forma que usted quiera orar, eso está bien. Tener una vida de oración es que cuando usted sale a la calle, usted, en el momento que no está para estar maquinando cosas indebidas, usted comenta a Dios lo que esté pasando, háblale de fútbol, háblale de béisbol, lo que a usted le guste, coméntele. Alguna persona le ha hablado de fútbol, tenemos que comentarle lo que nos gusta, coménteselo a Él. Él quiere ser nuestro amigo, más que nuestro amigo, nuestro Padre. Entonces tenemos que hablar con Él en todo momento. Sigamos con lo que el Señor quiere de nosotros. Primero de Juan, capítulo 5, verso 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense, usted aquí está la fórmula para que usted tenga respuesta a sus peticiones. Muchas personas dicen: pero es que yo le pido a Dios pero no recibo. La misma Biblia te dice que cuando nosotros pedimos y no recibimos, porque pedimos mal para satisfacer nuestros deleites, nuestros deseos. Tenemos que pedir siempre para los deseos de Dios, que es que se instituya el reino de los cielos aquí en la tierra. Y fíjense ustedes cómo nos dice Juan 5:14, 1 Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza, o sea, esta es la fe que tenemos en Dios, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no cualquier cosa, es conforme a su voluntad, y la voluntad de Él es que nosotros seamos hijos. Entonces vemos aquí varias cosas que nos llaman la atención en este versículo. Primero, que tiene que haber un grado de confianza entre Él y nosotros. Él siempre tiene sus brazos extendidos, nosotros somos los que tenemos que empezar a confiar en Él. O sea, Dios nos va a conceder las peticiones no por ser obedientes. Parece aquí, suena como que raro esto, ¿verdad? No por ser obediente Dios nos va a conceder las peticiones. Dice: todo lo he guardado de mi juventud. Jesús oyó esto y le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque no le había entregado completamente su corazón al Señor. Entonces, esta persona era obediente a todos los mandamientos del Señor, y Él le agregó otro, que no está en los mandamientos del Señor: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. En otras palabras, le faltaba amor hacia el mismo Dios. Había puesto su amor al Dios de la riqueza, no el amor de Dios. Entonces, no por ser obedientes Dios nos va a dar las cosas, no nos va a bendecir. Los judíos eran obedientes, ellos diezmaban hasta la nieve y de enero, cumplían, y tenían, además de los 10 mandamientos, tenían más de 300 mandamientos más, y eran muy obedientes, pero el Señor no les satisfacía sus necesidades. Él empieza a satisfacer las necesidades cuando nosotros nos comportamos como hijos de Él. Es la única forma. Miremos lo que nos dice al respecto en Juan capítulo 15, verso 10. Juan capítulo 15, verso 10. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que además de guardar los mandamientos, hay que permanecer en el amor de Dios. Y cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, también tenemos amor con nuestros semejantes. Y si tenemos amor con nuestros semejantes, ayudamos a la gente que está a nuestro alrededor en las medidas de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades.
Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nos comportemos como hijos. Y si nos comportamos como hijos de Dios, ayudamos a nuestros hermanos, porque Dios nos ama a todos por igual. No nos creemos nosotros que nos ama Dios más a nosotros, no, nos ama a todos por igual. Y lo que Dios quiere es que nos ayudemos los unos con los otros. Entonces esa es una forma, una característica de cómo tener confianza con Dios, comportarnos como hijos. Entonces, y tenemos que pedir además conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando nosotros empezamos a pedir conforme a nuestra propia voluntad, nos comportamos como hijos de la carne, pero tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Si nosotros pedimos como hijos de la carne, no recibimos. La misma Biblia nos lo dice: pedid y no recibís porque pedís mal, pedid para vuestros deleites. Ese es el hijo de la carne. O sea, el Señor sáname, Señor bendíceme, Señor prospérame. Entonces es un hijo de la carne, está pidiendo para sus propias necesidades. Pero si nosotros nos encargamos de pedir para el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Un hijo, imagínense usted, un hijo de un padre que es multimillonario, el hijo no le va a pedir comida. O sí le pedirá comida, no, ¿verdad? Nunca le pedirá comida, porque el padre le va a dar comida abundantemente a ese hijo. ¿Qué le va a pedir a ese hijo que se escapa de pronto de lo que piensa el padre que quiere el hijo? De que ayude a Pedrito, que ayude a Juanito, ¿verdad? Se le acerca el hijo y le dice: mira, Pedrito está pasando por necesidad, de ayúdalo. Se alegra ese padre, ¿verdad? Tiene un buen corazón, voy a ayudarlo. Pero un hijo de un millonario, ¿le va a pedir comida a su papá millonario? No creo. Entonces, dejemos de hacer esas peticiones. Pidamos más para que el reino de Dios y su justicia se establezca. Pidamos más para que más personas se conviertan en el Evangelio. Y el Señor se encargue de todas nuestras necesidades. Amén o amén. Eso es un verdadero hijo. Y tenemos que reconocer que somos parte de la familia de Dios. Jesucristo, cuando le llegaron y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué dijo él? Mi madre y mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. O sea, que nosotros empecemos a saber, a vivir conforme a la palabra de Dios, y que todos hacemos parte de la familia celestial, que creamos esa gran promesa que Jesucristo nos dio. Reconocer que somos esa familia de Dios, que debemos dar gracias a Dios por la nueva vida que nos ha dado, una nueva vida que nos da, no importa las circunstancias. Estamos acostumbrados a darle gracias a Dios solamente por las cosas buenas, pero por las cosas que aparentemente son malas para nosotros no damos gracias. Una pérdida de un trabajo, una pérdida de la salud, damos gracias por eso. Es el Señor trabajando en nuestro corazón. Acuérdense que el Señor lo que quiere es trabajar en nuestro corazón, que seamos cada día más humildes y dejemos la arrogancia a un lado. La arrogancia no nos lleva a ninguna parte. Tenemos que tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Nosotros no podemos creer más que nadie, ni porque sea pastor, ni porque sea líder o porque sea millonario esa persona. No podemos creer más que nadie. Todos somos iguales ante la presencia del Señor. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros nos tratemos, cada uno trata a su congénere como si fuera superior. Eso es la humildad. Así lo dice Filipenses, capítulo 2, verso 3. Tratar a los demás como si fueran superior. No es que sea superior, pero el Señor quiere eso, que nos tratemos. Vea, y si usted trata a una persona como si fuera superior a usted, ¿cómo cree que la va a tratar usted? Con respeto, ¿verdad? Pero si la tratamos menoscabando, esa persona también se va a defender y nos va a menoscabar a nosotros. Entonces, tratamos a las personas con respeto, con humildad. Eso es humildad. Tratarla como si fuera superior a nosotros, cediéndole hasta el puesto, tratándola amablemente. Y esa persona nos va a tratar de la misma manera. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos amemos entre todos nosotros. Porque todos somos, si reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, terminamos siendo todos hijos de Dios. Acuérdense que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han reconocido a Cristo como el único Salvador, el único que le puede dar la salvación y vida eterna. Nosotros por nuestras obras, por ser buenos, no tenemos la salvación. Solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Efesios 5:20 nos dice: dando gracias a Dios por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos dado gracias a Dios por una enfermedad? Vea, cuando nosotros estamos enfermos, Dios ha permitido circunstancias de calamidad en nuestra vida para que doblemos nuestro domo, para que seamos cada vez más humildes, más sumisos a su palabra. El Señor lo que quiere es trabajar en nuestro corazón. Cuando Él trabaja en nuestros corazones y nosotros nos dejamos moldear por Él, todas las circunstancias a nuestro alrededor empiezan a cambiar y empezamos a caminar en un camino de prosperidad, porque el Señor quiere que nosotros prosperemos así como prospera nuestra alma. Pero si nuestra alma no ha prosperado, ¿cómo vamos a prosperar nosotros económicamente?
Dios no nos va a mandar bendiciones si nosotros tenemos un corazón orgulloso, un corazón egoísta, un corazón envidioso, un corazón altanero. El Señor no nos va a bendecir. Muchas personas pueden tener corazón altanero y ser bendecidos, pero no es bendición de Dios. Han conseguido esa riqueza a través de mentira, a través de hurto, a través de homicidio, a través de muchas cosas malas que el hombre puede hacer. Pero esa bendición no viene de parte de Dios. La bendición que viene de parte de Dios, Dios primero transforma el corazón de las personas, las pone humildes, las pone obedientes a su palabra, y entonces todas las bendiciones van a venir de parte del Señor. Pero cuando transforma su corazón. Porque imagínense, si una persona no ha transformado su corazón, no se ha dejado moldear por Dios, y Dios la bendice, termina humillando a otras personas con la prosperidad que Dios le da. Entonces lo que Dios quiere es que primero transforme su corazón, sea humilde, Dios le mande la prosperidad para que ayude a otros, y obviamente a su propia familia y a sí mismo. Pero Dios no nos va a mandar bendiciones si no cambiamos nuestro corazón. Tenemos que humillarnos ante el Señor, ser humildes. Y tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros, para que dejemos de ser arrogantes. El Señor mira de lejos al arrogante. Por eso es que nosotros tenemos que transformar nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros seamos misericordiosos, libres de toda ansiedad. Mire lo que dice Mateo 6:31. Por favor, me acompañan, Mateo 6, verso 31. Dice, no afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, que no vivamos afanados por esas cosas. Si es necesario buscarlas, y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero que ese no sea nuestro afán, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esas demás cosas, ese trabajo, esa prosperidad económica, eso va a venir por añadidura. No te afanes por esas cosas, es lo que te dice el Señor. Amén o amén. No vivamos afanados por esas cosas. También quiere que en el trato con nuestros hermanos seamos misericordiosos. Ayudemos a los hermanos que estén en necesidad. Pero ¿cómo voy a ayudar si yo estoy pasando por necesidad? Hay muchas formas de ayudar. No solamente económicamente, usted puede ayudar también con sus oraciones. Que seamos misericordiosos. Mire lo que nos dice al respecto Lucas 6:35. ¿Cómo tenemos que ser misericordiosos con nuestros hermanos? Inclusive con esos que nos han tratado mal. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a tratar bien al que nos trata bien. Pero el que nos trata mal, hablamos mal de esa persona. No, el Señor no quiere eso. Él quiere que tratemos mal al que nos trató mal, lo tratemos bien. Pagar bien por mal. Pero si usted paga mal por mal, oye, no se está comportando como hijo de Dios. Para que empiece a ser usted bendecido, tiene que tratar bien a los que lo tratan mal. Por favor, me acompañan Lucas 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada. Que usted preste sin esperar nada, o sea que te devuelvan lo que prestaste. Es más, en otro versículo dice que si tú pediste prenda por algo que prestaste, o sea, una garantía, una letra, un reloj, un celular, tienes que devolverlo, no puedes tener prenda de nada de eso. Mejor es no prestar, mejor es regalar. ¿Por qué? Porque si usted presta, usted está esperando que le devuelva, y si la persona no puede devolver, entonces vienen los pleitos, vienen las contiendas, vienen las enemistades. Entre los hermanos mejor se regala, se ayuda a la persona. Y si va a prestar, preste, pero no espere que se lo devuelva. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Para qué? Para que no entre en contienda. Si yo presto algo y la persona no me paga, entonces estoy esperando que me pague, entonces empieza el pleito entre los hermanos. Amén o amén. Y el Señor dice que no demos lugar al diablo, a la carne, a hablar mal del uno y del otro. Entonces sigamos, dice, prestad no esperando de ello nada, o sea, no esperando que te paguen. Amén o amén. Dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Fíjese usted, una característica para ser hijo de Dios, que preste y no espere que te devuelvan. Mejor regala. Dice, porque es benigno para los ingratos y malos. Dice, porque eres benigno con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, olvidémonos de si usted presta dinero por ahí, olvídese ya de esa parte ahí, de ese prestamista. Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Porque muchas personas prestan dinero, pero realmente no pueden ni siquiera pagar el capital, mucho menos intereses. Mejor regálense. Y si usted prestó, no espere que le pague.
para que se comporte como hijo de Dios. Amén o amén. Miren, muchos cambios tenemos que hacer en nuestra vida para que Dios nos empiece a bendecir. Tratarnos con amor entre nosotros mismos, ayudarnos nosotros mismos. Ahora también nos dice la Biblia que tenemos que buscar la paz y la justicia entre nosotros mismos. Vea, si una persona está enemistada con usted busque la paz con esa persona en lo que dependa de usted. Siempre, porque hay personas que no quieren hablarle a uno, pues si no le quieren hablar a uno, de mala, ¿qué hacemos? Pero de parte de uno siempre tiene que buscar la paz con el hermano. Mire lo que nos dice al respecto, 1 Juan capítulo 3, verso 10. Para ser hijo de Dios, miren que tenemos que hacer muchos cambios en la vida nuestra. Muchos se consideran que son hijos de Dios, pero realmente son hijos del diablo, hijos de la carne. Ojo, y no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Mire otra cosa característica para ser hijo de Dios. 1 Juan capítulo 3, verso 10. Amén. En esto se manifiestan los hijos de Dios, o sea, otra característica de los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. O sea, el que no ama a su hermano es hijo del diablo. Y cuando dice hijo del diablo es hijo de la carne, o sea, se deja llevar por sus pasiones, no es hijo de Dios. Si hay una enemistad, resentimiento hacia alguien, usted tiene un resentimiento hacia alguien, usted no es hijo de Dios. Lo está diciendo la palabra, no lo digo yo. Característica fundamental del hijo de Dios es que no alberga animadversión hacia nadie. Ame a todas las personas. Y si usted tiene una contienda, tiene un resentimiento contra alguien, hable con Dios. Dígale, Señor, tengo un resentimiento contra Pedrito, ayúdame, Señor. Quiero que este resentimiento se vaya de mi corazón. Y el Señor le dará su poderoso Espíritu Santo y dará las palabras adecuadas para salir de ese resentimiento. No albergue resentimiento contra nadie, porque pierde la característica de ser hijo de Dios. Entonces, tenemos que buscar la justicia y la paz. Mira, al respecto lo que nos dice también Romanos 12, 18, otra característica de los hijos de Dios. Romanos 12, verso 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que estemos en paz con toda la gente, en lo que depende de nosotros. Si la otra persona no quiere la paz con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero hicimos lo que nos tocaba de nuestra parte. Buscamos que haya paz con la otra persona, en lo que depende de nosotros. Siempre en lo que depende de nosotros. Porque yo no puedo hablar por otra persona. Si la otra persona no me quiere perdonar, pues ¿qué hago yo? Orar por ella nada más. Entonces, en todo lo que depende de nosotros, siempre buscar la paz. Nosotros no portarnos con un corazón orgulloso. No, esa persona me tiene que venir a pedir perdón porque ella fue la que me ofendió. No, así no se comporta un hijo de Dios. En lo que dependa de mí, yo tengo que buscar la paz con esa persona. No importa si ella fue la que me ofendió o yo fui el que la ofendí. Yo tengo que buscar la paz. Amén o amén. El hijo de la carne dice, no, ella fue la que me ofendió. Esa persona fue la que me ofendió y ella me tiene que venir a pedir perdón. El hijo de Dios dice, no, ella me ofendió, pero sin embargo voy a pedir perdón. Busca la paz para que puedan venir las bendiciones de Dios. Ahora, no lo hacemos para buscar las bendiciones de Dios, no lo hacemos para comportarnos como hijos de Dios, hijos del poderoso, del yo soy, de nuestro Padre Celestial. Siempre buscar la paz. Ahora, el problema es cómo pedimos nosotros también. Además de cumplir el requisito de ser hijos de Dios, nosotros tenemos que saber que debemos pedir para satisfacer los deseos de Dios, no los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Estar sano, ¿verdad? Cuando yo voy a orar por Pedrito, ponle cualquier nombre de una persona aquí, yo quiero que esa persona se sane. Vamos a orar por Pedrito para que Dios lo sane. Señor, sánalo. En mi carne yo quiero que Dios sane a Pedrito. Pedrito también se quiere sanar, todos quieren que se sane. Pero le hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios. Si Dios tiene un proceso con Pedrito en esa enfermedad, podemos estar peleando con Dios. Entonces, esa voluntad que es de la carne, Dios no la va a satisfacer. Tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad en la vida de Pedrito a través de esa enfermedad. Y el propósito de Dios siempre es el corazón de la persona. Tocar el corazón, cambiar a la persona. Muchas personas se han convertido a través de una enfermedad, a través de una penuria, a través de una cárcel, literalmente en la cárcel han encontrado la presencia de Dios, se han encontrado con Dios en la misma cárcel.
Entonces, cuando nosotros pedimos en la carne, recibiremos como hijos de la carne. ¿Qué vamos a recibir como hijos de la carne? La Biblia nos dice que vamos a recibir un poder engañoso. Y hay muchos poderes engañosos. Usted ve en iglesias que empiezan a orar por personas que están enfermas y la persona se sana. Entonces dirá alguno, bueno, si es un poder engañoso no debe venir de Dios. No, si viene de Dios. Ese poder viene de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto. Según de Tesalonicenses 2:11. Dios envía un poder engañoso a los que quieren hacer la voluntad de la carne. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Para los que piden en la carne, los que piden religiosamente, reciben el milagro en la carne. Pero hay una característica fundamental de ese milagro. Vamos a ver. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios envía un poder engañoso a esas personas que creen que con yo decir aquí, sana y es sana la persona, ese es un poder engañoso que viene de parte de Dios. El verdadero milagro que viene de Dios es el que la persona cambie su manera de actuar, que se arrepiente de su forma de ser. Pero yo veo muchas personas que han recibido sanidad, entre comillas, directamente de la voluntad de Dios, y siguen siendo en su vida parrandera, en su vida mujeriego, en su vida grotesca, en su vida de pleito, de contienda, siguen igualitos, simplemente recibieron un milagro de sanidad. Eso es un falso milagro, y viene de parte de Dios. Ahora, entonces Dios es mentiroso. No, Dios no es mentiroso, sino que las personas buscaban la mentira y Dios los complació. Dios complace. Dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ese no es el verdadero poder de Dios, el que cambia a una persona en su manera de actuar. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un milagro que viene de ese poder engañoso y un milagro verdadero que viene de la mano de Dios, que es el verdadero milagro que viene de la parte de Dios? Que ese milagro no lleva implícito el perdón de pecados. El verdadero milagro que viene de parte de Dios es el perdón de los pecados, que es el que nos acerca con Dios, nos quita esa enemistad que teníamos con Dios. Miremos lo que le pasó a los 10 leprosos. Lucas 17, verso 17. Aquí veo más explícitamente lo que el Señor nos quiere decir con ese poder engañoso. Lucas 17, verso 17. Verso 17. Amén. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, recordemos lo que pasó ahí. Habían 10 leprosos y Jesús les dijo, vayan y lávense y den la ofrenda que estableció Moisés. Y ellos lo hicieron los 10. Y uno solo de los 10 que fueron curados de lepra regresó a darle las gracias a Dios, a darle gloria a Dios. Y entonces Jesús, que en consecuencia de eso, le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. El verdadero milagro de la salvación. Los otros tuvieron un milagro falso, un milagro engañoso, la sanidad física nada más. Y hay muchas personas que buscan sanidad física, sanidad económica, prosperidad económica, pero siguen en su mismo corazón egoísta. Eso es un falso milagro que reciben. El verdadero milagro es la salvación del alma. Y la salvación del alma se representa en un cambio en la manera de actuar en las personas. Por eso, uno solo de los leprosos sí recibió el verdadero milagro. Cuando Jesucristo le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El único que recibió el verdadero milagro, que es la salvación del alma. Los otros recibieron un milagro falso. Un milagro de sanidad física, falso. Porque el Señor primero cambia nuestro corazón y después nuestro entorno empieza a cambiar. Inclusive las enfermedades se van de nuestra vida. Cuando usted se comporta como un verdadero hijo de Dios, esa es palabra de Dios, no lo tocará ninguna enfermedad a usted. Dios quiere que usted sea sano, usted sea próspero. Usted vive en el jardín del Edén aquí en la tierra, si se comporta como hijo de Dios.
Por eso este es diferente al Evangelio de la Prosperidad. No estoy predicando el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad dice, simplemente crees y recibirás. Dale la ofrenda aquí al alfolí y vas a recibir tu sanidad. Ese es el falso Evangelio de la Prosperidad. Yo te estoy hablando de un Evangelio que te debes comportar como hijo de Dios para obtener la prosperidad de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que hacer muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que arreglar muchas cosas en nuestra vida. Dejar el egoísmo, dejar el rencor, comportarnos como hermanos entre nosotros, no odiar a nadie. Tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida. Porque Dios bendice solamente a sus hijos. Amén o amén. Ahora, cuando nosotros pedimos para complacer al Padre, no complacer la carne, sino para complacer al Padre, mire lo que pasa, recibiremos como hijo de Dios. ¿Y qué recibimos como hijo de Dios? El milagro de transformación de nuestro corazón, que es el verdadero milagro, el que nos da la salvación. Mire lo que nos dice respecto a Mateo 7:11. Cuando nosotros pedimos como hijos, o sea que nos comportamos como hijos de Dios, miremos las consecuencias. Mateo 7, verso 11, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Usted quiere que Dios lo bendiga, usted quiere cosas buenas para usted, comienza a hacer cosas buenas para otra gente. Otra característica de un hijo de Dios. ¿Y qué es hacer cosas buenas por la gente? A veces, sencillo, no necesita invertir dinero, no hablar mal de nadie. Empezarnos a morder la lengua cuando queremos hablar mal de alguien, porque la carne es rapidita para seguida pensar mal de las personas, hablar mal. Podemos pensar mal de las personas, el problema es cuando dejamos salir esas palabras malas. Entonces, tenemos que empezar a comportarnos como hijos de Dios. Y eso no es promesa mía, es promesa de la misma palabra de Dios. Si nos comportamos como hijos de Dios, vamos a recibir las bendiciones de hijos de Dios. Entonces, el camino de la prosperidad, hacer la voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que nos comportemos como hijos de Él. Que entendamos que pertenecemos a una familia espiritual de la cual todos vamos a andar en camino de prosperidad cuando nos comportamos como esos hijos de Dios. Entonces, el verdadero milagro que Dios nos da es el perdón de pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando nos perdona nuestros pecados, nos está restaurando la relación con Dios, porque cuando nosotros andamos en pecado, estamos enemistados con Dios. Cuando nos comportamos como hijos de Dios, nos comportamos como hijos de la carne, andamos enemistados con Dios. Y Dios quiere ser amigo de nosotros. Más que amigo, quiere ser nuestro Padre. Hay una historia que me gusta mucho sobre este caso. Miremos, por favor, me acompaña en Marcos capítulo 2, que es cuando Jesús sana a un paralítico. Marcos capítulo 2. Amén. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, tanto los 4 que lo estaban bajando como el mismo paralítico, o sea, al ver la fe de ellos, Jesús se maravilló. ¿Por qué Jesús se maravilló ahí? Fíjense usted que aquí Jesús se comportó como Dios. Aquí en las doctrinas aquí dice que Jesús no es Dios, aquí que no sé cómo hará para entender esto. Porque en Efesios 11:6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Jesús se agradó de ver la fe de ellos, se comportó como Dios, se agradó, se maravilló inmediatamente. Y estos son mis hijos, sabían que yo los iba a curar, tenían la plena fe de que yo los iba a curar y los voy a curar. Pero mire cómo lo curó Dios, Jesús.
Dice, estaban allí sentados, sigue diciendo el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemia dice, ¿quién solo puede perdonar si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil para el hombre? ¿Perdonar pecados o sanarlos? O sea, para el hombre es más fácil sanarlo. Es de hecho, el hombre sana. Se hace un tratamiento médico y lo sana. Van de un brujo y de pronto termina hasta la sanación. Hay muchas formas de tener las sanaciones, ¿verdad? Que no vengan de parte de pronto de Dios. La medicina, el brujo, el poder de la mente. Muchos han sanado con el poder de la mente. O sea, lo más difícil era perdonar el pecado, lo que le está diciendo Jesús. Amén o amén. Entonces le dijo, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda? O sea, que hizo lo más difícil, que es perdonar los pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús, le perdonó los pecados. Por eso le dijo a él, tus pecados te son perdonados. Le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús ahí en ese momento se portó como Dios. Lo trató de hijo, ni siquiera como hermano, sino como hijo. Porque él estaba maravillado de ver la fe de ellos. ¿Por qué? Porque esos 4, incluyendo también al paralítico, o sea, los 5, hicieron obras de fe. Porque muchos tienen fe, pero no hacen obras de fe. Y estos hicieron obras de fe. Y estos nos están diciendo nosotros que ese paralítico no tenía nadie que lo llevara al lugar donde estaba Jesús. Podamos decir en este momento, el lugar donde se predica de Jesús. Usted puede ser uno de esos 4 que trae un paralítico espiritual de la calle y lo trae para que escuche la palabra de Dios. Y su fe se la transmite hablándole a esa persona de Cristo, y aquí recibe ese milagro la persona. Entonces, este es un versículo que le ayuda a usted a que se motive a traer gente a la iglesia para que más personas sean salvas. Pero un verdadero hijo de Dios trae más gente para que se convierta en hijo de Dios. Si usted es salvo, usted quiere que otras personas también sean salvas. Es la única forma de demostrar que nosotros somos salvos. Que queremos que más personas sean salvas. Queremos que más personas oigan el Evangelio. Quiere que más personas obtengan el perdón de pecados. Que más personas se acerquen a Dios. Que más personas vivan lo que usted está viviendo. Ese estado de paz, de regocijo con el Padre Celestial. Que no importa el problema porque usted está pasando, usted está contento, usted está en paz con Dios. Pero acuérdese que Dios quiere que usted pase por prosperidad económica también, así como prospera su alma. Entonces, el problema de ese hombre no era físico. Jesús, cuando le traen el paralítico, él vio el paralítico bajando y él no vio el problema de la parálisis. El problema de la parálisis para él era insignificante. Él vio el problema que tenía el paralítico, el problema que no tenía pecados. Y Jesús atacó el verdadero problema del hombre, sus pecados. Y los que cavilaban acá dicen, ¿pero qué? Porque mejor no lo... Esa persona que venía bajando allá del techo era para que lo pusieran a caminar y le va a perdonar los pecados. O sea, ¿cuántos nos venimos buscando de Dios para que nos dé un trabajo, para que nos dé una sanidad, pero no recibimos la sanidad, no recibimos el trabajo, no recibimos lo que estamos buscando? Pero usted recibe algo mejor, que es la salvación, vida eterna en Cristo Jesús, el perdón de sus pecados. Y después vienen las añadiduras. Pero bueno, Dios permite que las personas busquen a Cristo por las añadiduras. Como este paralítico, estaba buscando a Cristo por las añadiduras. ¿Cuál era la añadidura? Que Cristo lo pusiera a caminar. Y él inmediatamente no le dijo, toma tu lecho y anda. No, no le dijo, toma tu lecho y anda. Le dijo, tus pecados, hijo, tus pecados te son perdonados. Y sigue diciendo después, en el verso 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, le dio lo adicional, lo que el paralítico quería. Pero Jesús identificó cuál era el problema del paralítico. El problema del paralítico no era la parálisis física, era la parálisis espiritual debido a su pecado. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Jesús ve el problema más allá de lo que nosotros lo vemos. Nosotros vemos el problema de salud, de dinero, estoy sin trabajo, me falta esto, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con mi papá, con mis hermanos. No, Jesús no ve eso. Jesús ve el pecado de una persona. Cuando seamos libertados del pecado, las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces Jesús quiere libertarnos del pecado.
Entonces este es un día en que usted ofrezca al Señor que entre en su vida para que le cambie su corazón, para que lo liberte de esa vida pecaminosa en que se encuentra, para que pueda usted cambiar su manera de actuar. Y solamente usted puede cambiar su manera de actuar cuando empieza a cambiar su manera de pensar. Que su verdadero pecado, su verdadero problema no es ese físico que usted está pasando, ese problema de dinero, ese problema de salud. El verdadero problema que tenemos es el pecado que nos aparta de la presencia de Dios, que nos quita la calidad de hijo de Dios. El verso 12 sigue diciendo, dice, entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron diciendo, nunca hemos visto tal cosa. O sea, muchos llegan a Cristo, ¿por qué? Por un problema económico, por un problema de salud, por un problema material, nunca por un problema espiritual. Pero cuando uno llega a Cristo, Cristo ve el problema espiritual que tenemos nosotros, que estamos apartados de su presencia, que somos hijos de la carne y no hijos de Él. Pero Él quiere que seamos hijos de Él. ¿Y cómo nos redime? Cuando nosotros le pedimos perdón, cuando reconocemos que somos pecadores ante los ojos de Él. Entonces este es un día en que usted reconozca ante Dios de que es pecador, porque Él no lo puede perdonar a usted si usted no reconoce que es pecador ante su presencia. El verdadero milagro que nosotros podemos recibir es el estar reconciliados con Dios. Es que Dios está hablando a través de los predicadores, rogándole a las personas que se reconcilien con Él. ¿Sí sabía eso? Ahora mismo, a través de mí, Dios está diciendo a usted, reconcíliate. Segunda de Corintios 5:20, por favor me acompaña ya para terminar. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por vosotros lo hizo pecado, para que vosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios quiere que nos reconciliemos con Él, todos. Dios utiliza a los predicadores, al cantante, a todo el mundo, es para que se reconcilien con Él y vuelvan al estado inicial en que estaba Adán y Eva en el paraíso, viviendo en opulencia, viviendo en prosperidad, porque Dios quiere que seamos prósperos. Pero si nos comportamos como hijos de Él. Amén. Entonces, esta es una mañana en que pongamos nuestro corazón al Señor y le digamos, Señor, entra en mi corazón, cambia mi manera de ser, quiero ser tu hijo, perdona mis pecados, no quiero volver a ser lo que antes era. Y en la medida que usted ya desee en su corazón no volver a ser lo que antes era, el Espíritu Santo va a llegar a usted y lo va a ayudar, le va a dar fortaleza para comportarse como hijo de Dios.